El laberinto viviente. Capítulo 1. La expedición maldita. El sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles cuando el grupo de 6 excursionistas cruzó el umbral del bosque de los ecos perdidos. Laura, la líder del grupo, consultó su mapa una vez más antes de adentrarse en la espesura. A su lado, Marcos, el fotógrafo, capturaba las primeras imágenes de lo que prometía ser una aventura inolvidable. «Recuerden, chicos», advirtió Laura, «este bosque tiene fama de ser traicionero. No se separen bajo ninguna circunstancia». El grupo asintió, pero la emoción era palpable en sus rostros. Nadie prestó atención a la mirada inquieta de Elena, la más joven del grupo, que parecía percibir algo extraño en el aire. Tras horas de caminata, el sendero comenzó a volverse confuso. Laura frunció el ceño, comparando constantemente el terreno con su mapa. Algo no cuadraba. «Deberíamos haber llegado al río hace una hora», murmuró, más para sí misma que para el grupo. Fue entonces cuando Carlos, el bromista del grupo, señaló algo entre los árboles. «Miren, ¿eso es una cabaña?». Efectivamente, a unos 100 metros se alzaba una estructura de madera, casi camuflada entre la vegetación. No aparecía en ningún mapa. «Imposible», susurró Laura. «Conozco esta área como la palma de mi mano. Esa cabaña no debería estar ahí». El grupo se acercó con cautela. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa. En el umbral, una inscripción desgastada por el tiempo rezaba: «Bienvenidos, viajeros perdidos. Entrad bajo vuestra propia responsabilidad». Elena tiró de la manga de Laura. «No deberíamos entrar. Algo no está bien aquí». Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Uno a uno, los excursionistas cruzaron el umbral, sin saber que al hacerlo, estaban sellando su destino. En el interior el tiempo parecía haberse detenido. Objetos antiguos cubrían cada superficie, y en el centro de la habitación principal, un viejo diario yacía abierto sobre una mesa polvorienta. Marcos se acercó para leerlo, su voz temblando ligeramente mientras recitaba las últimas palabras escritas. «El bosque es un ser vivo. Cambia, respira, engaña. Hemos estado perdidos durante semanas, tal vez meses. Ya no lo sé. Si estás leyendo esto, ya es tarde para ti también. El bosque te ha elegido». Un escalofrío recorrió al grupo, y justo cuando Laura sugirió que debían marcharse inmediatamente, la puerta se cerró de golpe tras ellos, sumiéndolos en la oscuridad. El sonido de la madera crujiendo a su alrededor y el susurro del viento entre los árboles fue lo último que escucharon antes de que el suelo bajo sus pies comenzara a moverse, como si el bosque mismo estuviera cobrando vida. Capítulo 2. Senderos cambiantes. El pánico se apoderó del grupo cuando la oscuridad se disipó lentamente. Para su asombro, ya no estaban en la cabaña, sino de vuelta en el bosque. Pero algo había cambiado. Los árboles parecían más altos, más retorcidos, y el aire estaba cargado de una densa niebla que dificultaba la visión. «¿Qué demonios ha pasado?», exclamó Carlos, su habitual tono jocoso reemplazado por puro terror. Laura intentó mantener la calma. «Todos tranquilos. Debemos haber salido de la cabaña sin darnos cuenta. Usaremos la brújula para orientarnos». Pero cuando sacó la brújula de su mochila, el grupo observó atónito cómo la aguja giraba frenéticamente, sin detenerse en ninguna dirección. Elena, con voz temblorosa, sugirió: «Quizás deberíamos marcar los árboles para no perdernos más». Siguiendo su consejo, Marcos sacó su cuchillo y realizó una marca en el árbol más cercano. Sin embargo, cuando el grupo avanzó unos metros y miró atrás, la marca había desaparecido. A medida que avanzaban, el bosque parecía cambiar a su alrededor.
Senderos que juraban haber recorrido antes terminaban abruptamente en acantilados que no existían minutos atrás. Árboles que recordaban haber pasado aparecían de nuevo frente a ellos, como si se movieran cuando nadie los observaba. La tensión en el grupo aumentaba con cada paso. Las provisiones comenzaban a escasear y la fatiga se hacía evidente en sus rostros. Al caer la noche, decidieron acampar en un pequeño claro. Mientras preparaban un fuego, Sofía, la más escéptica del grupo, notó algo extraño en las sombras proyectadas por las llamas. «Miren», susurró señalando. Las sombras parecían moverse de forma independiente a los movimientos del grupo, formando figuras que se retorcían y danzaban con una vida propia y siniestra. De repente un grito desgarrador atravesó el bosque, sobresaltando a todos. Sonaba como si viniera de todas direcciones a la vez. «¡Es Carlos!», gritó Laura, dándose cuenta de que faltaba uno de ellos. El grupo se dispersó frenéticamente, llamando a Carlos. Pero con cada paso que daban, el bosque parecía reagruparse, separándolos aún más. Los árboles se cerraban tras ellos, borrando el camino de regreso al campamento. Cuando finalmente lograron reagruparse, horas más tarde, no había rastro de Carlos ni del campamento. Estaban en un lugar completamente diferente del bosque, rodeados de árboles que parecían observarlos con ojos invisibles. Exhaustos y aterrados, el grupo se dio cuenta de una terrible verdad. No solo estaban perdidos en un bosque que desafiaba toda lógica, sino que ahora también estaban siendo cazados por algo que no podían comprender. Mientras la noche avanzaba, los sonidos del bosque cambiaban, transformándose en susurros que parecían repetir una y otra vez. «Bienvenidos al juego, viajeros perdidos, que comience la verdadera prueba». Capítulo 3. Susurros entre los árboles. El amanecer llegó con una calma inquietante. El grupo, ahora reducido a 5, se despertó con los músculos agarrotados y el miedo aún latente en sus ojos. La desaparición de Carlos pesaba sobre ellos como una sombra ominosa. Mientras recogían sus escasas pertenencias, Elena se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada. «¿Escuchan eso?», Drenia susurró. Al principio nadie oyó nada, pero luego, poco a poco, lo percibieron. Susurros, casi imperceptibles, que parecían provenir de los propios árboles. Voces entremezcladas que hablaban en un lenguaje incomprensible, a veces subiendo de volumen y otras veces desvaneciéndose hasta ser apenas audibles. Marcos, intentando mantener la cordura, sugirió: «Debe ser el viento entre las hojas, nada más». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. No había brisa y las hojas permanecían inmóviles. Laura decidió que debían moverse. «Tenemos que encontrar agua y, con suerte, alguna señal de Carlos». A medida que avanzaban, los susurros los seguían, a veces pareciendo burlarse, otras veces lamentándose. En ocasiones alguno del grupo juraba escuchar su nombre entre los murmullos, lo que solo aumentaba su paranoia. Tras horas de caminata, Sofía notó algo extraño en un árbol cercano. «Miren esto», llamó al grupo. En el tronco había tallado una serie de símbolos que no se parecían a ningún alfabeto conocido. Mientras examinaban los símbolos, estos parecieron moverse y reordenarse ante sus ojos. Elena ahogó un grito cuando, por un instante, los símbolos formaron claramente la palabra «ayuda», antes de volver a su forma original. De repente, un crujido los alertó. Entre los árboles vieron una figura que se movía rápidamente, alejándose de ellos. «¡Carlos!», gritó Laura, y sin pensarlo, se lanzó en persecución. El grupo corrió tras ella, esquivando ramas y saltando sobre raíces que parecían intentar atraparlos. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro caótico que resonaba en sus cabezas.
Finalmente, llegaron a un claro donde la figura se había detenido. Pero no era Carlos. Ante ellos se encontraba una criatura que parecía estar hecha de corteza y hojas, con ojos brillantes como luciérnagas. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura se fundió con un árbol cercano y desapareció. Jadeando y confundidos, el grupo se dio cuenta de que estaban en un lugar completamente diferente. El claro estaba rodeado de árboles cuyas ramas se entrelazaban formando una cúpula natural. En el centro había una piedra con más símbolos tallados. Marcos, fascinado y aterrado a partes iguales, se acercó a la piedra. Al tocarla, los símbolos comenzaron a brillar tenuemente. De repente una voz clara y nítida resonó en sus mentes. 5 entraron, 4 saldrán. El bosque reclama lo que es suyo. Elijan sabiamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 5 se miraron, el miedo y la desconfianza creciendo entre ellos. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Tendrían que sacrificar a uno para salvarse? Mientras la tensión aumentaba, los árboles a su alrededor parecieron cerrarse, reduciendo el claro. Los susurros volvieron, más fuertes que nunca, urgentes y amenazadores. Capítulo 4. El claro de los espejismos. La tensión en el claro era palpable. Los 5 supervivientes se miraban con una mezcla de miedo y desconfianza. Las palabras de la misteriosa voz resonando aún en sus mentes. Fue Sofía quien rompió el silencio. Esto es ridículo. No vamos a sacrificar a nadie. Debe haber otra salida. Pero mientras hablaba, el suelo bajo sus pies comenzó a ondular como si fuera líquido. De repente, el claro se transformó en un vasto desierto. El calor abrasador los golpeó de inmediato, y la sed se hizo insoportable en cuestión de segundos. «¿Qué está pasando?», gritó Elena, su voz ronca por la repentina sequedad. Antes de que alguien pudiera responder, el paisaje cambió nuevamente. Ahora estaban en medio de una tormenta de nieve, el frío cortante penetrando hasta sus huesos. Laura intentó reunir al grupo, pero la visibilidad era casi nula. Los cambios continuaron. Cada escenario más peligroso que el anterior. Un pantano burbujeante, un campo de lava, un precipicio vertiginoso. Con cada transformación, el grupo se dispersaba y reagrupaba, luchando por mantenerse unidos. En medio del caos, Marcos notó algo. «¡Miren!», gritó sobre el rugido de un huracán que acababa de formarse. «¡Los árboles! ¡Siguen ahí!». Efectivamente, a pesar de los cambios drásticos en el entorno, los contornos de los árboles que rodeaban el claro seguían siendo visibles, como sombras superpuestas a la ilusión. «¿Es el bosque?», exclamó Laura, comprendiendo. «Está jugando con nuestras mentes. Nada de esto es real». Con esta revelación, el grupo luchó por mantener la calma y la concentración. Se tomaron de las manos, cerrando los ojos y tratando de ignorar las alucinaciones que los rodeaban. Poco a poco, los cambios se hicieron menos frecuentes y menos intensos. Cuando finalmente abrieron los ojos, estaban de vuelta en el claro del bosque, exhaustos pero ilesos. Sin embargo, algo había cambiado. En el centro del claro, donde antes estaba la piedra con símbolos, ahora había un espejo de cuerpo entero. Su marco estaba hecho de raíces y ramas entrelazadas, y su superficie no reflejaba el claro, sino que mostraba escenas cambiantes, como ventanas a otros lugares del bosque. Elena se acercó cautelosamente al espejo. En su superficie, vio a Carlos, aparentemente ileso, caminando por un sendero desconocido. «¡Está vivo!», exclamó. Uno por uno se acercaron al espejo. Cada uno vio algo diferente: salidas del bosque, peligros acechando, recuerdos de sus vidas antes de esta pesadilla. Sofía, la última en mirar, se quedó paralizada frente al espejo. Su reflejo le devolvió una sonrisa malévola
antes de extender una mano y atravesar la superficie del espejo, agarrándola por el cuello. El grupo reaccionó con horror, tratando de alejar a Sofía del espejo. En la lucha, el espejo se agrietó y un viento sobrenatural comenzó a surgir de él, amenazando con absorberlos. «Tenemos que romperlo», gritó Laura buscando frenéticamente algo con que golpear el espejo. Marcos encontró una roca pesada y con todas sus fuerzas la arrojó contra el cristal. El espejo estalló en 1000 pedazos, liberando una onda de energía que los derribó a todos. Cuando el polvo se asentó, el claro estaba en silencio. El espejo había desaparecido, pero en su lugar quedó una abertura en el aire, como una rasgadura en la realidad misma. Capítulo 5. La noche de las sombras danzantes. La grieta en el aire palpitaba suavemente, emitiendo un tenue resplandor azulado. El grupo, aún recuperándose de la experiencia con el espejo, debatía acaloradamente sobre qué hacer. «Podría ser nuestra única salida», argumentó Laura, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. «O podría llevarnos a algo peor», replicó Sofía, todavía sacudida por su encuentro con su reflejo maligno. Mientras discutían, el sol comenzó a ponerse con una rapidez antinatural. En cuestión de minutos, la oscuridad los envolvió. La grieta ahora era la única fuente de luz en el claro. De repente, Elena señaló hacia los árboles. «Miren». Las sombras proyectadas por la luz de la grieta cobraron vida propia. Se despegaron de los troncos y comenzaron a danzar, formando figuras grotescas y amenazantes. Lentamente, estas sombras empezaron a acercarse al grupo. «¡Rápido! ¡Al centro del claro!», gritó Marcos. Se apiñaron juntos, espalda contra espalda, mientras las sombras los rodeaban. Formas humanoides, bestiales y otras completamente ajenas a cualquier clasificación conocida, se movían en una danza macabra. De pronto, las sombras comenzaron a hablar. Susurros al principio, luego voces claras y distintas. Cada sombra parecía dirigirse a uno de ellos en particular, revelando secretos oscuros y miedos profundos. «Laura, ¿les contaste por qué realmente organizaste esta expedición?», siseó una sombra. «Marcos, ¿saben ellos lo que hiciste para conseguir tu último premio de fotografía?», murmuró otra. Cada revelación sembraba la duda y la desconfianza en el grupo. Viejas heridas se abrían, y la unidad que habían mantenido hasta ahora comenzaba a resquebrajarse. Elena, la más joven, fue la primera en sucumbir. Con un grito ahogado, corrió hacia la grieta luminosa, desesperada por escapar. Las sombras se abalanzaron sobre ella, envolviéndola. Por un momento, su silueta se distinguió luchando contra la oscuridad, y luego, nada. Elena había desaparecido. El shock galvanizó al resto. Luchando contra el miedo y la confusión, se mantuvieron unidos, resistiendo las provocaciones de las sombras. Fue Sofía quien tuvo una idea. La luz. Las sombras temen a la luz. Rápidamente improvisaron antorchas con ramas y las encendieron usando los pocos fósforos que les quedaban. El fuego mantenía a raya a las sombras, pero sabían que era solo una solución temporal. A medida que la noche avanzaba, el grupo luchaba por mantener encendidas las antorchas. Las sombras, incapaces de acercarse, cambiaron de táctica. Comenzaron a proyectar imágenes en el suelo y en los troncos de los árboles, escenas de sus vidas, momentos de debilidad, decisiones que los atormentaban. La fatiga y el estrés emocional empezaban a pasar factura. Sus movimientos se volvieron lentos, sus reacciones tardías. Las sombras, percibiendo su debilidad, se acercaban cada vez más. Justo cuando parecía que no podrían resistir más, un sonido familiar rompió la tensión. Era el canto de un pájaro, luego otro y otro más. El amanecer se acercaba.
Con los primeros rayos de sol, las sombras se desvanecieron, retrocediendo a los rincones oscuros del bosque. El grupo, exhausto y traumatizado, se desplomó en el suelo del claro. Pero su alivio fue efímero. Al recobrar la compostura, se dieron cuenta de una verdad aterradora. Ahora solo quedaban 4. Elena se había ido, tal como la voz había predicho. Con el sol elevándose sobre los árboles, tomaron una decisión silenciosa. Era hora de atravesar la grieta. Lo que fuera que les esperara al otro lado, no podía ser peor que otra noche en el claro de las sombras danzantes. Capítulo 6. El corazón del bosque. Con una mezcla de temor y determinación, los 4 supervivientes se acercaron a la grieta luminosa. Se tomaron de las manos, intercambiaron miradas de entendimiento y con un último respiro profundo, atravesaron juntos la abertura. La sensación fue indescriptible. Por un momento, sintieron como si sus cuerpos se desintegraran y luego se recompusieran. Cuando la desorientación pasó, se encontraron en un lugar que desafiaba toda lógica. Estaban en el centro de una enorme cámara circular. Las paredes, el suelo y el techo parecían estar hechos de madera viva, con venas pulsantes que emitían un suave resplandor verdoso. En el centro de la cámara había un árbol colosal, tan grande que su copa se perdía en la oscuridad arriba. Es como si estuviéramos dentro de un árbol gigante, susurró Marcos, su voz mezclada con asombro y terror. Laura se adelantó, examinando las paredes. «Miren esto», llamó a los demás. En la superficie de la madera viva, imágenes se formaban y desvanecían. Vislumbres de otras partes del bosque, de otros viajeros perdidos, de tiempos pasados y futuros. De repente, una voz resonó en la cámara, la misma que habían escuchado antes. Pero esta vez no era solo una voz, sino miles de voces superpuestas, como si todo el bosque hablara al unísono. «Bienvenidos al corazón del bosque», dijeron las voces. «Habéis llegado más lejos que cualquier otro en siglos». Sofía, reuniendo coraje, preguntó: «¿Qué es este lugar? ¿Qué quieren de nosotros?» Las voces respondieron: «Este bosque es un nexo entre realidades, un guardián de secretos y posibilidades. Cada árbol, cada hoja, es una ventana a otro mundo, otro tiempo. Y vosotros sois los elegidos para ser sus nuevos guardianes». La revelación los golpeó como una ola. ¿Guardianes? ¿Habían sido traídos aquí a propósito? Antes de que pudieran procesar esta información, el gran árbol central comenzó a moverse. Sus ramas se extendieron, revelando figuras atrapadas en su corteza. Con horror y asombro, reconocieron a Carlos y Elena, sus rostros congelados en expresiones de sorpresa. «Vuestros amigos no están perdidos», continuaron las voces. «Se han convertido en parte del bosque, como muchos antes que ellos. Y ahora debéis elegir, uniros a ellos y convertiros en guardianes eternos, o intentar escapar, sabiendo que el bosque nunca dejará de buscaros». La cámara se llenó de murmullos, cada uno de los 4 luchando con la decisión imposible que se les presentaba. ¿Abandonar sus vidas para proteger este lugar misterioso? ¿O arriesgarse a una vida de huida constante? Marcos fue el primero en hablar. Yo me quedo. Siempre busqué capturar la magia del mundo con mi cámara. Aquí puedo ser parte de esa magia. Sofía y Laura se miraron, lágrimas en sus ojos, antes de asentir también. «Nos quedamos», dijeron al unísono, pero cuando todos miraron a Pablo, el más callado del grupo desde el inicio de la aventura, vieron determinación en sus ojos. «Lo siento», dijo con voz firme, «pero tengo que intentar volver. Hay personas que me necesitan fuera». Las últimas palabras que escucha mientras cruza el umbral son las voces del bosque. «Corre, pequeño guardián renegado. Pero recuerda
El bosque siempre encuentra a los suyos. Capítulo 7. La verdad tras las hojas. Pablo corrió a través de la abertura, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El mundo a su alrededor se desdibujó en un torbellino de colores y sonidos, hasta que de repente todo se detuvo. Se encontró de pie en el borde del bosque, exactamente donde el grupo había comenzado su fatídica excursión días atrás. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y todo parecía normal, demasiado normal. Confundido y exhausto, Pablo se dirigió al pueblo más cercano. Allí, para su asombro, descubrió que solo habían pasado unas horas desde que el grupo entró en el bosque. Nadie creía su historia sobre el bosque cambiante, los guardianes y sus amigos transformados. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pablo intentó seguir con su vida, pero las pesadillas y los recuerdos lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de sus amigos atrapados en la corteza del árbol. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, notó algo extraño. Las sombras parecían moverse de forma antinatural, y los árboles en el parque cercano parecían susurrar su nombre. Asustado, Pablo corrió a su apartamento y cerró todas las puertas y ventanas. Pero cuando se miró en el espejo del baño, vio con horror que pequeñas ramas y hojas comenzaban a brotar de su piel. Desesperado, Pablo buscó en Internet cualquier información sobre bosques misteriosos y desapariciones inexplicables. Para su sorpresa, encontró un foro oculto lleno de historias similares a la suya. Personas que habían escapado de bosques encantados solo para descubrir que el bosque nunca los había dejado realmente. Con el tiempo, Pablo se dio cuenta de una verdad aterradora. No había escapado en absoluto. El mundo real al que había regresado era solo otra ilusión del bosque, una prueba final para ver si realmente tenía lo necesario para ser un guardián. En ese momento de claridad, las paredes de su apartamento comenzaron a disolverse, revelando la cámara del corazón del bosque. Sus amigos, aún fusionados con el árbol central, lo miraban con una mezcla de tristeza y comprensión. Las voces del bosque resonaron una vez más. Bienvenido de vuelta, guardián. Has completado tu prueba final. Ahora entiendes que el bosque está en todas partes, en cada hoja, en cada sombra, en cada recuerdo. No se puede escapar de lo que eres. Pablo, resignado pero en paz, caminó hacia el árbol central. Mientras su cuerpo comenzaba a fundirse con la corteza, tuvo una última revelación. El bosque no era un lugar, sino un estado de ser. Era la magia y el misterio que existe en los rincones ocultos del mundo. Y ahora él era parte de ello. En algún lugar del mundo, un nuevo grupo de excursionistas se prepara para entrar en un bosque aparentemente normal. Entre los árboles, una figura que se parece mucho a Pablo los observa, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Mientras los excursionistas cruzan el umbral del bosque, las hojas susurran una advertencia y una invitación. Bienvenidos, viajeros, que comience la aventura. Acabas de escuchar la sexta historia llamada El laberinto viviente, del libro de relatos de suspense, intriga y misterio Sombras en la mente, escrito por el autor Sergio Lepone. Nos vemos en la próxima historia. Ecos del mañana.